Como siempre, nos da alegría saber que somos varios ya, que aunque la hora es tarde, el último programa, pero que somos muchos. Gracias. Hoy es viernes 4 de mayo del año 18 del último siglo. Ayer fue 3 de mayo. Ayer fue la celebración tiene un doble sentido. El sentido de la religiosidad católica, de la religión impuesta, y el sentido de el pueblo maya, azteca y aún inca, que sabían del ingreso de las lluvias y sabían el tiempo de la fertilidad de la tierra. Pero hoy nos vamos a detener en otros puntos muy importantes, aunque son muchos, como hemos dicho siempre, no nos quejamos. Tal vez sea un lamento de decir que el tiempo es corto y que ustedes también pueden colaborar poniéndole la carne en el asador, buscando, investigando, motivándose, haciendo grupos de estudio y de reflexión. Pero bueno, todo eso nos lleva a decir que nos alegra estos momentos porque nos encontramos viernes a viernes. Y aunque en verdad, con muchos de ustedes no solo nos encontramos el viernes, nos encontramos en sus lugares de vivienda, allá en el Zapote con la gente de Arcatao, de Nueva Trinidad, allá en el municipio de Ataco, estuvimos este domingo anterior, ¿verdad?, hablando sobre el programa político de Jesús como cristianos que somos. O sea, Cristo es un maestro político, habló de los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos no son mandamientos morales, es la legislación de un pueblo para que pueda ser mejor y diferente de los demás pueblos. Cristo tiene su código de moral, ideológico, filosófico, en las 8 bienaventuranzas. ¿Qué es ser bienaventurado? ¿Qué es ser hombre y mujer desde el pensamiento de él? Por la paz, por el servicio, por la lucha y por el amor. O como también el programa social político de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento, de consolar al triste, de enseñar al que no sabe. De eso hablamos con los de Ataco. Gracias, ¿verdad?, por haber estado reunidos. También nos encontramos allá en Citalá con la gente del Llano de la Virgen, el municipio de Citalá, repito, y también del municipio de La Palma. Allá estamos pensando sobre la represa del Chaparral, del Cimarrón. La represa del Chaparral pues está ahí, que pues no tiene futuro, porque ya el Torola es un río que se va convirtiendo en quebrada de invierno. Pues bien, por todo eso nos hemos reunido. Pero antes de todo quiero hacer un saludo y hacer llegar todas nuestras condolencias a la familia de San Francisco Echeverría, allá en las cercanías del Cerro Azacualpa. Esta noche están velando a la hermana y compañera María Reyes Monque. Una cosa muy triste. Ella no era una mujer triste, era una mujer muy valiente, muy dada a su comunidad. Pero ayer, en el cerro, cerca del Cerro Colorado, había un reparto de ¿cómo se llama? Paquete agrícola. Y estando concentrados allí esperando ese paquete agrícola, un vehículo la golpeó. Y ese Cerro Colorado queda entre Sensunte y San Rafael Cedros.
En realidad hacemos un llamado porque el mal pensamiento así es, y a veces dice que piensa mal y acertarás. Mucha gente se molesta porque hayan paquetes agrícolas para gente pobre y campesina luchadora, y al ver esas concentraciones, en vez de detenerse, quiere provocar y quiere hacer algún desmán. Y ayer se le fue la mano a este personaje que con su vehículo atropelló a María Reyes Monge, originaria de San Francisco Echeverría, al pie del Cerro de la Zacualpa. Amigos y hermanos que nos escuchan allí en ese velorio, reciban desde aquí la condolencia de todo el pueblo y la solidaridad de todos los pobres y de todos los campesinos. Y hacemos pues la denuncia y la protesta porque hayan gentes que no respetan cuando ven conglomerados humanos, se molestan, andan pues sí con todo el estrés, aunque sea él solito, pero siempre anda con estrés. Y eso son lo que hace las maldades. Pues bien, ahora pues nos encontramos desde la radio, pero nos hemos encontrado esta semana con muchos de ustedes. Cada viernes, pues, al encontrarnos desde aquí para hacer las consideraciones de los acontecimientos nacionales, intentamos dar motivos, dar luces, enfoques, para que todos nosotros y cada uno de nosotros, los oyentes, hagamos el esfuerzo de no dejarnos robar la historia, de modo especial que no nos roben la capacidad de interpretar los acontecimientos que vivimos en este país, sean pequeños o sean grandes esos acontecimientos, pero son los que hacen la historia de nuestro país. Y aún no solo de la historia de nuestro país, sino de la humanidad. Por eso, esta vez, este viernes 4, intentaremos hablar de casos y sucesos de tiempos muy cercanos. Todavía convivimos con ellos, pero por el desconocimiento de estas circunstancias o aspectos de nuestra historia nacional, a veces suceden cosas y nos sucede en nuestras narices, pero al no entender, pues como que damos el consentimiento, y como dicen que chor y consentidor penan por igual, no sabemos qué nos tocará, por lo menos nos tocará ser víctimas. Pues bien, fíjense que el letargo, ¿saben lo que es el letargo? Estar medio dormido. El adormecimiento, el desinterés, la ignorancia o la poca práctica de hacer críticas y análisis apegados a la realidad, todavía nos vivimos y continuamos tragándonos las píldoras sin masticar. En el caso muy reciente es el uso de los aparatos telefónicos celulares. De estos celulares es un método, un modo de comunicación aparentemente reciente. Eso que le dicen el Wi-Fi, el WhatsApp, el Facebook o como lo quieran pronunciar, decimos que es reciente, y es verdad, el reciente uso en la población, entre nosotros, pero la mayoría de nosotros ignoramos que eso de las transmisiones por celular, por WhatsApp, por Wi-Fi, por Instagram y por todos esos Facebook, eso es una cosa vieja, no es nueva. Pero como ignoramos que eso que para nosotros es nuevo, pero para los poderosos de la tierra es viejo, ha sido utilizado mucho desde los años 30, 40 y 50 por los ejércitos de países llamados del primer mundo. O sea, pues que eso que hoy gozamos diciendo que tenemos buenas comunicaciones, es un método de comunicación que han sido instrumentos utilizados por esos poderes terrenales y de ciertos países
han sido instrumentos de control, de espionaje, de guerra psicológica, pero que, como son tecnología, los han adaptado para el uso de las poblaciones mayoritarias, y de paso les ha resultado muy ganancioso, porque el vender esa tecnología y que la compremos nosotros en cantidades de siglos y cantidades de pueblos sumisos y consumistas, pues creemos que es nuevo, pero lo han adaptado para que lo ocupemos nosotros. Y han tenido muy buenas ganancias. El objetivo principal del capitalismo es ganar, enriquecerse, ganar. Y por eso es que ahora lo han entregado a nosotros para que lo ocupamos, pero eso ha venido siendo ocupado por ejércitos, por el espionaje, por gobiernos que son injerentistas. Eso del celular, pues, ha sido usado desde hace décadas, repito, por ejércitos europeos, gringos, estadounidenses, por los japoneses. Han sido las empresas capitalistas que a fuerza de un buen pago recibieron en concesión y el permiso para que puedan utilizarlo y negociarlo con nosotros, que nos llaman la población civil. Antes era un instrumento militar de gobierno, y ahora es una diversión, digamos, una cosa que ocupamos la sociedad civil. Sociedad civil o la población mundial, digamos, con aspectos normales. Aceptemos que esos llamados inventos son muy útiles, porque realmente son muy útiles, pero seguramente los países económicamente fuertes los ocuparon para controlar, para espionar, espiar, para desarrollar guerras de invasión, de dominio, injerencistas. Han sido cosas muy negras, pues, pero hoy que las tenemos en la mano, al no conocer la historia, creemos que es nuevo. Sin duda que alguna utilidad puede dar a lo que le llaman la sociedad civil. La mejor o más grave utilidad la ocupan siempre los poderosos gobiernos y los grandes capitales. Pero bueno, vamos a hacer una exquisición, porque sociedad civil, fíjense que así nos dicen a nosotros, sociedad civil, porque somos pueblo, porque las capas sociales, esos grupos minoritarios autoproclamados superiores y dominantes, creen que no son de la sociedad civil, no se sienten de la sociedad civil. Eso de sociedad civil es para estratos, un señalamiento para estratos más bajos, para los dominados, para esos grupos que ocupamos las canchas, ocupamos los estadios, ocupamos los grandes escenarios, no en la parte de arriba, sino en la parte de abajo. Pues bien, para esos grupos minoritarios nosotros somos la sociedad civil, y que por su constante esos grupos hegemónicos actúan con muy poca civilitud. No se sienten de la sociedad civil y tienen muy poca civilitud. Quizá por eso no se sienten civiles. Mucho menos se sienten de la sociedad civil los componentes de los grupos y miembros de funcionarios. Esos grupos de funcionarios sienten que la sociedad civil, o sea, nosotros, el pueblo mayoría, debe de estar sometido cumpliendo con sus designios y mandatos, porque ellos tienen la autoridad. Y piensan que funcionan como autoridad. Pues bien, lo que estamos exponiendo es para recalcar que esos grupos humanos, sean oligarcas capitalistas o funcionarios al servicio del sistema capitalista, son los que vendieron o concesionaron esos inventos que en la medida de lo posible pueda ser usado por la sociedad civil
las mayorías, los consumistas, y que decidan cosas como, o que podamos utilizar cosas como el Facebook, como el Instagram, como el WhatsApp, como los celulares y otras cosas pues que tienen nombres especiales. ¿Y por qué estamos exponiendo esto? Primero, para recalcar que como no conocemos la historia, para decir algo, creemos que eso es nuevo, no, eso es viejo. Y que estos métodos electrónicos han sido ocupados para las guerras, pero que ahora los venden a la sociedad civil para intercomunicarnos. Y necesitan estos métodos, esta intercomunicación, eso es lo que queremos recalcar, necesitan instrumentos que les haga posible transmitir. Son herramientas electrónicas que les hace posible transmitir. Antes lo ocupaban nada más en campos cerrados y de ejércitos militares, pero ahora pues estos instrumentos están en todas partes. Son no más ni menos que las mencionadas antenas telefónicas electrónicas. Y fíjense que la historia, quedemos claro, nos dice que esos inventos no son cosas nuevas. Lo nuevo es que estamos descubriendo que son inventos que existen desde hace décadas y que hoy son utilizados para venderlo y para ganancia, que fueron de nivel militar, y que eso significaba dominio y superioridad, y que ahora al utilizarlos nosotros ejercen sobre nosotros un dominio y superioridad. Y aquí viene la consideración, que será posible que los funcionarios tendrán conocimiento de los beneficios o de los maleficios de esos instrumentos. ¿Será verdad o mentira que los funcionarios que han dado permiso para que instalen esas antenas tienen conciencia del mal en la salud que hacen? Porque son muy útiles, pero están muy mal colocados. Eso es como alguien que quiere tener un jardín y siembra una ceiba. Esa es otra cosa, muy diferente. Muchos funcionarios, preguntémonos, ¿conocerán los efectos nocivos de las antenas telefónicas? Hay un beneficio que se llama comunicación, pero ¿dónde las han colocado? Porque como muy bien dice el dicho de nuestro honroso populacho, refiriéndonos a los funcionarios, que para ser funcionario no se estudia. Y de ahí sale la otra gran consideración, que las mayorías populares no logramos medir las consecuencias de estar dominados por funcionarios que jamás estudiaron para la función que hoy desempeñan y que lo anduvieron pidiendo el voto para llegar a donde están ahora. Pero no estudiaron para ser funcionarios, estudiaron para hacer propaganda, estudiaron para conseguir el voto, estudiaron para eso que ahora están en su cargo, pero no estudiaron qué significaba el cargo, querían tenerlo. O sea, pues, nadie estudia para funcionario, nadie estudia para diputado, nadie estudia para alcalde, nadie estudia para ministro, sino que se les pone. Allá les dejo la consideración a ustedes. Y esto queremos decir que esos funcionarios que no estudiaron para funcionar son los que han dado los permisos, las concesiones para que en este país hayan antenas telefónicas por todos lados. Y que si lo que estamos diciendo es coincidente o es chiripa, debemos de decir que por tener funcionarios que nunca estudiaron para funcionar, es que estamos como estamos. Y queremos, pues, en base a esta historia desconocida, hacernos la gran consideración
que esta consideración está muy pegadita, casi limítrofe de ser una denuncia. Tómenla como sean, pero aprendamos que ese desconocimiento de los funcionarios es el que ha permitido que en toda la ciudad capital, en las poblaciones de El Salvador, en las cabeceras departamentales densamente pobladas, existan esas antenas. Y últimamente esas antenas las hemos visto en cerros, en lomas, en las partes más altas. Estamos atiborrados de antenas puestas a favor y conveniencia del negocio de la transmisión inalámbrica. La realidad es que esas transmisiones deberían de tener regulación, y en El Salvador no hay regulación para colocar esas antenas telefónicas. Y debemos decir, porque lo hemos venido denunciando desde hace algún tiempo, no desde esta radio, pero sí, también en la radio ha habido, pero en la calle y en los ministerios y demás, que son muy nocivas. ¿Y por qué son muy nocivas para la salud humana? Pues porque por la manera metodológica como se hacen utilizar esas radiaciones, si no están en el sitio adecuado, hacen mucho daño. Y hablamos de la salud humana, de la vida del reino animal. Los humanos, se nos ha dicho que somos los reyes de la naturaleza, por eso somos del reino animal. No queremos decir, nadie se apropie eso, pero la verdad es que somos del reino animal. Algunos pues perteneceremos mejor y otros perteneceremos peor al reino animal, pero por eso tenemos esas actuaciones. Pues bien, esas antenas tienen el mismo modo de efectuarse, el mismo modo de efectividad que la de los microondas. Ustedes que ocupan microondas sabemos cuál es el efecto. Calientan a temperaturas elevadas con una fantástica velocidad. En menos de 30 segundos se calientan las cosas. Son ondas micronésimas, por eso se llaman microondas. ¿Qué sucedería si nosotros metiéramos la cabeza en un microondas de esos? Al menos meter la cabeza 15 segundos, digámoslo así, que las antenas son nada más y nada menos, esas que transmiten, que están ahí en la parte alta, son microondas que emiten o que manejan o que producen ondas sonoras a gran velocidad y que por eso tienen efectos de la temperatura. Pero si nosotros estamos debajo de un microondas de eso que se llama antena, si estamos nosotros bajo el radio, la cobertura que tiene cada antena de esas son 150 metros. O sea, alcanza depende de la altura también, entre más alto, más lejos llega la radiación. Pues bien, debemos de saber que esas radiaciones son dañinas, porque ya es sabido y consabido que el uso del celular pegado a la oreja, por eso hay que ocupar también manos libres y alguna otra cosa, pero cuando está pegado a la cabeza es dañino, porque las radiaciones que produce ese aparatito que está emitiendo ondas también afecta al cerebro. Y de paso decimos, muchos ponemos el teléfono aquí junto a la oreja, pero muchos peor lo llevan en la bolsa de la camisa frente al corazón. Y deben de saber que el corazón es un aparatito eléctrico también, de una intensidad de pila eléctrica muy sutil, pero muy efectiva, que tiene más poder la batería de un celular, de un teléfono celular, que el poder
eléctrico de la pilita que pueda tener el corazón. Pero bueno, cuando lo ponemos junto a la oreja, y junto a las orejas y detrás de las orejas tenemos la materia gris que se llama cerebro, el efecto de esa emisión es innegable que produce cáncer, es innegable, está demostrado, pero como los funcionarios que funcionan en este país no estudiaron para funcionar, por eso no funcionan, no conocen, y esas radiaciones destruyen de manera evolutiva el crecimiento o el decrecimiento de las células de la materia gris. Enloquecen el crecimiento y por eso llegan a ser cancerígenas, porque es un crecimiento anómalo o una muerte anómala por causa de las radiaciones. Bueno, tenemos también las benditas fotocopias del cuerpo humano que se llaman radiografías. Desde allí lo están viendo a uno y dicen que no hay que hacerse muchas porque también hace daño. Todo eso no son inventos nuevos, son antiguos, pero hasta ahora están llegando a nosotros. Pero que son dañinos, sí, en la medida que son más abundantes, pues peor. En la medida que los malocupamos, peor. En la medida que estamos forrados y por todos lados tenemos antenas telefónicas que son microondas a 15 metros de altura o a 12 metros de altura, nos influyen. Por eso, ese aparatito celular que parece tan gracioso, peor si le han puesto la fotografía de un ser querido, es más gracioso, pero que es dañino, por mal uso es dañino ese aparatito, y es más dañino en los niños menores de 10 años o hasta los 12 años. ¿Por qué? Porque cuando somos niños tenemos los huesitos de la cabeza como cartílagos. El cráneo es vulnerable por la corta edad porque no se ha endurado la mollera, como dicen muchos. ¿Y quién paga toda esa enfermedad que están produciendo los celulares? Pues miren, nada más y nada menos que nosotros, los paupérrimos, los que cobramos salarios mini miserables y los que ocupamos 1 o 2 pesos diarios para recargar. Esos son los que por otro lado nos sacan el impuesto para pagar todo lo que se ocupa en los hospitales. Y las grandes compañías que sacan grandes ganancias, si te he visto, no me acuerdo. Y peor si estás muerto, no me interesas. Por eso, por esas antenas o por el mal uso del celular, es que muchos andan con dolor de cabeza. Serie de enfermedades que van surgiendo en este tiempo. Visión borrosa, olvidos, leucemias, a un envejecimiento prematuro, cambios de carácter, dualismos, violencias y reacciones inesperadas. Viene del mal uso, del mucho uso de esas radiaciones. Por eso señalamos viernes de historia que esas son las consecuencias del desconocimiento de la verdad histórica. Y en este caso estamos hablando de las antenas y de eso tan útil ahora y que a veces es necesario comunicación, y el aparatito ese nos ayuda y esas antenas ayudan, pero debe de haber una regulación. Por eso, ¿cuántos han permitido esos funcionarios que no estudiaron para funcionarios y por eso no funcionan y creen que funcionan? Esas antenas han sido colocadas en medio de las poblaciones, pegado a las escuelas, a las clínicas. La colocación frenética, porque salen por todos lados esas antenas. Pues ni más ni menos esas antenas son las que están produciendo ese cáncer prematuro. Y que los funcionarios estamos insistiendo
que no funcionan porque no estudiaron y creen que funcionan, pero al revés, como esas albardas desniveladas, que se les va de lado la carga, y que funcionan, por supuesto, solo en favor de las empresas que negocian y comercializan con la comunicación. ¿Quién nos podemos ocupar o oponer a la comunicación si es necesario? Pero que todo eso esté bien regulado. La comida es fantástica, pero si no la administramos, nos enfermamos. El agua mismo es tan fantástico y la necesitamos, pero si solo agua tomamos, pues nos debilitamos también. Invitémonos, pues, y desde esta radio les invitamos a invitarse, que descubramos dónde están las antenas telefónicas de Wi-Fi, de Facebook y de todo eso. Miren, en los parques, ahí están, encima de nuestras casas, en múltiples lugares. Lo lamentable es que se les ha permitido la colocación en esos lugares donde hay concentraciones humanas, como son las clínicas, como son las escuelas, como son los templos, donde llegan niños y ancianos, mujeres encinta, embarazadas, donde encontramos ahí, pues, en esas concentraciones humanas, de todo, pero de manera especial es doloroso saber, y ustedes ya saben, no lo voy a decir de aquí porque yo sí las he visto en medio de las ciudades, hay un pueblo de la sierra que frente a la iglesia, al otro lado queda la clínica y enfrente queda un colegio, y ahí hay nada más y nada menos que 2 antenotas. Y en esa clínica llega toda clase de enfermos, toda clase de niños débiles y embarazadas. Y hay ciertas actividades y actitudes humanas para las que no se estudia, y una de esas es la actitud de funcionarios. Y bien dice que no hay mayor peligro y seguro peligro que un ignorante tenga poder. Debemos aclarar que si hay coincidencia, pues no es nuestra responsabilidad, pero que los funcionarios no estudian para funcionar, es verdad que por no estudiar no funcionan. Otra historia muy reciente, estamos hablando de historias recientes y no nos va a acabar permitir el tiempo. Dejamos ahora la historia de las transmisiones celulares inalámbricas. Vámonos a otra historia nacional, muy reciente también. Y hay muchas historias recientes que habría que escarbarlas. Esa historia reciente de la que queremos hablar es la creación gubernamental de un supuesto instrumento, de una institución de servicio para el pueblo pobre que se llama Fosalud. O sea, pues, un fondo de servicios para la salud, y fue creado por un presidente que hoy está enjuiciado por actos de corrupción, de latrocinio y de otros actos contrarios al buen vivir del pueblo mayoría. La historia de la Fosalud está escondida, y es que ese tal Fosalud fue creado con la excusa de servirle a un grupo, dado de que ese grupo probablemente no iba a lograr privatizar la salud, porque era imposible, porque el pueblo se movió, pues como una respuesta ahí, como quien le crea un cáncer al servicio de salud, crearon eso, Fosalud, ante la imposibilidad de privatizar la salud, y que ese grupo de Fosalud debería ser beneficioso. Pero sucedió que fue para crear nuevas plazas y obtener un presupuesto, valga la redundancia, gubernamental, que sea de uso de modo independiente y discrecional y muy separado del Ministerio de Salud. Fosalud no depende del Ministerio de Salud, aunque se llama Fosalud. Pues la consideración histórica, que es una cosa que hace poco surgió, viene porque el grado de desconocimiento de nosotros pueblos, de la mayoría que ignoramos esas historias,
Debemos de saber que Fosalud, haciéndole el análisis, debería de tener un comportamiento beneficioso para las poblaciones enfermas necesitadas rurales. Pero parece ser que ese grupo de Fosalud, que está en muchos lugares, tiene un comportamiento poco beneficioso para la población enferma necesitada. Parece ser, y sería bueno que no fuera así, que esas ambulancias de esa tal institución, aunque les toque ir a zonas rurales, aunque los llamen de zonas rurales, aunque los enfermos insistan, no asisten. Como también, con cosas de la historia reciente nuestra, tienen un horario, parece ser muy adecuado, como si fueran trabajadores de oficina, y ahí enfermos, médicos y motoristas no les gusta llegar ahí donde se les requiere, porque nacieron para servir, pero parece que tienen como lema servirse. Y como historia reciente también, tienen un sindicato. Y ese sindicato no es para defender la dignidad del trabajador, que sirve desde los códigos de salud de el gran Hipócrates, un médico antiguo griego. Parece que el juramento hipocrático, que se llama, no es cumplido, y los del sindicato menos, porque no todos son médicos, pero que tienen muy poca visión popular. Es un sindicato defensivo y reivindicativo para sus intereses, para defender su salario, para pedir aumentos de salario, y los defienden muy bien desde su sindicato, pero no responden al fin supuesto y propagandizado por lo que fueron creados: ir con sus ambulancias al sitio, al hogar y al lugar donde son requeridos por los enfermos pobres y necesitados de las zonas rurales. Bueno, ya nos quedó poco tiempo, pero tendríamos que decir que, ya que hablan de mucha, fíjense qué bonito, hablan de austeridad. Y como tienen mucha austeridad, tienen miedo a morirse. Y como dicen que tienen miedo a morirse, en la primera reunión de la nueva directiva de la Asamblea Legislativa, ¿saben qué decidieron? Hacer otro edificio para los diputados, porque ya no caben en el que están, y dicen que están en peligro. 30 millones de dólares, no de dólares, pero que en definitiva para el pueblo son dolores. 30 millones designados para crear un nuevo palacio, así le llaman, palacio legislativo importante. Historias recientes, porque hay historias lejanas y recientes. También, ¿verdad?, es los despidos de periodistas y el asesinato de periodistas. Por supuesto, no le podemos decir que es el pueblo el que anda matando periodistas. Ahí hay intereses, pero también los despidos sí tienen nombre y apellido de los responsables, de los dueños de los medios de divulgación. ¿Y cuántos reporteros, periodistas, camarógrafos viven al vilo, caminando sobre el filo de la espada, porque si dicen una palabra más zafada o no alineada como quiere el jefe de redacción, lo despiden? Parece que son más de 135 los periodistas y periodistas y camarógrafos y más despedidos de estos señores dueños que proclaman así con una boca bien grandotote que ellos son defensores de la libertad de prensa, o sea, de sus prensas, de sus aparatos, que son defensores de la opinión, porque solo defienden su propia opinión. En fin, tantas cosas. Son historias recientes, como también la historia del sindicalismo. Deberíamos de hablar de la historia reciente y lejana del sindicalismo. Parece que no se logra que los sindicatos tengan una visión reivindicativa de clase, sino que tienen nada más reivindicativa de su salario. Y no les importa que esas conquistas le hagan daño a la gran población,
como lo que quieren hacer los diputados, pues. Tal vez no todos los diputados, pero por lo menos un señor que habló de austeridad, y el primer acto de austeridad es hacer una casa nueva para todos, porque ese que está ahí, ya ese palacio, dicen que está en peligro, porque se puede derrumbar, pero llegan muy bien y han pasado mucho tiempo ahí. Ya quisiéramos tener una casita con la seguridad que tiene y la construcción como fue hecha el Palacio Legislativo. Pero como todo es a costas del sacrificio de la mayoría popular, bueno, ahí estamos. ¿Qué podemos decir? Que hubiéramos posible hablar sobre lo que sucede en los medios de desinformación, importante, sobre la libertad de prensa, sobre la libertad de expresión. ¿Cuántas historias tienen? Bueno, que Dios los bendiga, que Dios los proteja. El tiempo es así, se nos va. Casi nunca los viernes damos espacio porque nos queda muy corto, nos quitan unos 5 minutos al comienzo y 5 minutos al final. Hoy don Luis Alonso se portó bien, pero ustedes sobre todo pórtense bien, y queremos hacer un llamado y una invitación. Parece ser que la gente de Tacuzcalco todavía vive el calvario. Lo están amenazando realmente de destruir ese patrimonio de nuestra humanidad, de nuestra cultura. ¿Y qué podemos decir? Podemos decir sencillamente que los criollos, los hijos que vinieron de fuera, no tienen conocimiento ni tienen amor de lo que entre nosotros se necesita. Y por eso es que parece que el jueves próximo van a hacer un convenio allá en Sonsonate para hablar de Tacuzcalco. Quisiera pues que todos nosotros, dice aquí la invitación que me han mandado, Foro Territorial sobre Derechos Ambientalistas y Culturales de Tacuzcalco. Aquí viene la corrección. Miércoles 9 de mayo a las 8:30 en Sonsonate, en el local de Injuve, ex Círculo Estudiantil. Bueno, por allá nos vemos, pero sobre todo hagamos la consideración. Si los que vinieron de fuera vinieron a apoderarse de todo, ellos no aman el que haya una ruina, como le dicen, de los mayas, de los aztecas, de los incas. No, si fuera de oro sí, pero si es de piedra y si es labrado, y peor si está perdido en una machorra por ahí, dicen que eso no sirve. Bueno, amigos, nos vemos lo más pronto en los lugares donde haya que movilizarse y defender los intereses de clase del pueblo, y que Dios los bendiga, que Dios los proteja. Pasen muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.